Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Lectores de Portafolio, tengan ustedes un buen día. Hoy es martes 16 de octubre y estamos aquí para presentarles Economicast con las noticias económicas y de negocios más importantes de Colombia y el mundo. Y como siempre, el primero que nos acompaña es Sebastián Londoño, que nos va a hablar de dos temas importantes para la economía nacional. El primero es el Presupuesto General de la Nación 2019, que debe ser aprobado esta semana, por tarde el sábado 20 de octubre. Sebastián, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y usted cómo ha estado? Ay, muy bien, Sebastián. Bueno, ¿cómo va esto? Cuestión del presupuesto, ¿está con el mismo monto? ¿Qué ha cambiado? Cuéntenos, ¿en qué va eso? Bueno, como la ley lo dice, pues el monto sigue siendo el mismo, ese no va a cambiar, son 259 billones de pesos para el próximo año. Ya en diferentes reuniones en el Ministerio de Hacienda y el Congreso, lo que ha variado y lo que seguirá variando de aquí a la otra semana son los diferentes montos para cada sector. Por ejemplo, lo más reciente que vimos sucedió la semana pasada en medio de las marchas estudiantiles en las que se llegó a un acuerdo para darle otro $500 billion de pesos a las universidades públicas, es decir, y eso se va a recortar del presupuesto del Ministerio de Hacienda. Entonces, diferentes cosas, el posconflicto también logró 2,6 billones de pesos entre las diferentes entidades como la JEP, la Unidad de Víctimas, la Comisión de la Verdad, etcétera, etcétera. Pero lo que sigue ahora en adelante es seguir haciendo como ese movimiento, ese ajedrez o ese Tetris, por decirlo de una forma, fiscal, de modo que se logren todas las partidas y que todas las regiones y todos los sectores queden divididos lo más equitativo posible, aunque se sabe que siempre educación y defensa van a ser las grandes ganadoras de esto, porque por ejemplo educación va a quedar más o menos con entre 41 y 42 billones de pesos y defensa entre 33 y 34 billones para el próximo año. Sebastián, ¿y qué papel juega aquí la reforma tributaria? O sea, ¿se le deja esos montos que supuestamente la reforma tributaria le va a dar al Estado, se dejan ahí? O sea, ¿ya están dentro de ese presupuesto o cómo es eso? Claro, la cuestión es que la reforma tributaria, que el gobierno la ha querido llamar ley de financiamiento, pero en realidad es una reforma tributaria. Sí, la ley de financiamiento. Exacto, el gobierno la ha querido llamar ley de financiamiento, pero la realidad es que es una reforma tributaria porque va a cambiar temas normativos del estatuto tributario. Pues lo que quiere es ayudar a financiar ese presupuesto. ¿Por qué? Porque al presupuesto le hacen falta 14 billones de pesos. Claro, entonces lo que dice el presupuesto es que se van a gastar 259 billones, pero que los ingresos van a ser más o menos unos 238, más o menos. Claro, el déficit, ahí la diferencia son unos 14 billones, entonces van a pasar esa reforma para lograr esos 14 billones adicionales. También, como lo revelamos la semana pasada con una entrevista con el director de la DIAN, esta semana va a ser presentada esa ley de financiamiento. La idea es que cubra esos 14 billones, pero también tendrá diferentes cambios. Se espera que haya, no tenemos detalles todavía, pero se espera que haya cambios en el IVA, se espera que haya cambios en la declaración de renta de personas naturales, que se ajuste la tabla para el próximo año. Se espera también, va a haber un cambio en el pago de IVA de las plataformas tecnológicas, que eso nos impacta a todos, entre muchas otras cosas. Están en los últimos detalles y pues esta semana conoceremos más información del tema. Y el otro tema, Sebastián, es que hoy sale la confianza del consumidor, que hemos visto que ha ido mejorando a lo largo de los últimos meses. ¿Qué se espera para este mes que precisamente sale? Bueno, justamente como ya empieza la temporada navideña, la temporada de Halloween de fin de año, pues se espera que haya un mayor gasto por parte de los hogares y pues que esto tenga un impacto muy positivo en el tema de la confianza del consumidor. Antes de que también se tramite la reforma tributaria de la que veníamos hablando, pues la idea es como que se aumente este gasto, previendo que vayan a aumentar los impuestos para para el próximo año, perdón. Ya, ¿se prevé que con la nueva reforma tributaria vuelve a bajar otra vez la confianza del consumidor? Claro, en teoría sí tendría que pasar eso, y también porque va a haber un fenómeno del niño, que eso va a afectar también el gasto de los hogares. Y va a subir la inflación. Exacto, eso quiere decir que sube la inflación y también que suben las tasas de interés del banco, es decir, lo que quieren es guardarse un poquito para mantener la economía estable. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Bueno, feliz por semana. Sus explicaciones para los lectores de Portafolio.co. Y en la mesa de redacción también nos acompaña Alfonso López, quien nos va a hablar de un proyecto de ley en el Congreso, pero primero que todo, Alfonso, hubo una noticia muy importante el jueves pasado, de la semana pasada, que fue que la Corte Constitucional frenó las consultas mineras para el sector de hidrocarburos y minería.
¿Qué han dicho los gremios de la minería y los mineros? Y segundo, ¿cuál ha sido la reacción de las personas que impulsaban y sobre todo las poblaciones y los alcaldes que impulsaban estas consultas mineras? Pedro, ¿cómo están todos? Inicialmente se han presentado posturas a favor y en contra de la medida de la Corte Constitucional. Obviamente los gremios como el minero y el petrolero, así como de otros sectores extractivos reunidos en otros gremios, han hablado de que se sentó una jurisprudencia en torno a seguridad jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que ya los inversionistas ya pueden tener la confianza de venir a invertir sus capitales para que se redinamicen aquellos proyectos que estaban esperando que saliera esta decisión trascendental para poder reactivar sus operaciones. Alfonso, ¿y esto es retroactivo? ¿Quiere decir que, por ejemplo, No. lo que pasó en Cajamarca y en otras poblaciones en los cuales hubo consultas populares, se echa para atrás esa decisión? No, no es retroactivo y la Corte Constitucional lo dejó claro en su fallo. Esto no es retroactivo. ¿Qué es lo que puede pasar? Que va a haber una negociación, ¿sí?, entre los entes territoriales y la nación, representada en el gobierno nacional, para mirar cómo destraban esos procesos. Ok, con una ley de Congreso, obviamente. Con una ley de Congreso. Lo otro, la ley de Congreso daría pie para que se presentara esa retroactividad para poder destrabar esos proyectos, que son 9 en total, en donde ha ganado el no. La otra cara de la moneda es que ya varias instituciones ambientales del país y aquellas que también impulsaron esas consultas populares ya manifestaron su interés y su intención de presentar un recurso en nulidad ante la Corte Constitucional. Vamos a ver qué va a pasar en este segundo round. Bueno, sigue el problema y parece que esto va a ser seguir hasta que definitivamente no se llegue a un acuerdo y definitivamente no se legisle y se ponga claridad sobre esto, ¿no? Que tengan participación unos y otros, pero pues que los unos no tengan la capacidad de frenar proyectos, sobre todo los que ya están pues en operaciones, ¿no? En operación, sí. Bueno, Alfonso, hablando del Congreso, esta semana se presenta el estudio del proyecto de ley para simplificar los trámites de la expedición de las licencias ambientales. Otra medida que podría facilitar las exploraciones y las operaciones en el sector minero energético, ¿no? Sí, este proyecto de ley fue radicado hace más o menos 2 semanas por la bancada del partido Cambio Radical, pero ya tiene el aval de otros sectores políticos del Congreso, es decir, tiene un apoyo del 90% del Congreso, además también tiene un apoyo del Gobierno Nacional. ¿Qué es lo que busca? Simplificar los trámites para la expedición de esa licencia ambiental. Acordémonos que hoy en Colombia un trámite para poder certificar que un proyecto minero energético de infraestructura tiene ese aval ambiental puede demorar hasta 2 años. No, y los costos, ¿no? Hay 3.000, 4.000 millones de pesos, ¿vale? Exactamente. Un estudio de este tipo. Mientras que uno va a otros países o se quiere hacer otra comparación, por ejemplo, con Perú o con Chile o con el mismo Ecuador, este trámite dura entre 6 a 8 meses. Ok, Alfonso, muchísimas gracias. A ustedes. Y ahora nos acompaña Javier Acosta, quien le hace seguimiento al dólar todos los días en portafolio.co y se ha vuelto un experto en la materia, consultando a gente que sabe mucho de este tema. Bueno, Javier, ¿cómo me le va? Bien, Pedro, muchas gracias, ¿cómo está? Bueno, la semana pasada el dólar, para sorpresa, subió casi a los 3.100 pesos. ¿A qué se debió esto y para esta semana qué se puede esperar? Pedro, debido a los fuertes movimientos en las bolsas mundiales que tuvieron desplomes significativos en el transcurso de toda la semana, sobre todo del miércoles y jueves, el dólar avanzó y cerró con ganancias semanales de 58 pesos. Y todo esto teniendo en cuenta que ya el dólar se está acercando a los 3.100, y situación que no solo preocupa a los mercados, sino también al Banco de la República. La semana pasada, el viernes, el gerente del banco emisor, Juan José Echavarría, dijo en una entrevista internacional que si el tipo de cambio se mantiene en los niveles similares en los que está ahorita, es decir, cercano a los 3.100, se podrían aumentar las tasas de interés lentamente. Y esta situación pues no solo preocupa al banco emisor y a los mercados, sino que podría tener una repercusión para los ciudadanos en el tema de su bolsillo, porque
podría generar un traumatismo. Por eso el mercado espera, tiene la fe de que el dólar esta semana cambie de rumbo, se desapegue del contexto internacional que se está presentando, ya que en apenas 10 días el dólar subió 96 pesos y esa es una tendencia inesperada para el mercado en general. Los analistas todavía no se atreven a dar un pronóstico, pero la estimación es que ojalá baje. Y lo que sí es cierto, Javier, es que definitivamente en las últimas 2 semanas el dólar perdió la correlación con el precio del petróleo. Se sabe que es inversamente proporcional. El petróleo sube, el dólar baja, el petróleo baja, el dólar sube por la cuestión de la entrada de los dólares al país, ¿no? Y precisamente vamos a hablar del petróleo, Javier, el petróleo Brent, el crudo Brent, la referencia que es referencia para Colombia. Llegó hasta los $86.29 el barril hace 2 semanas y la semana pasada tuvo 2 días negros que fueron el miércoles y el jueves, que bajó $6 hasta los $80.70 que cerró el viernes pasado. Aunque el viernes alcanzó a subir 64%, pero fue una caída muy grande debido a la volatilidad de las bolsas mundiales, de Wall Street, debido al miedo por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que se ha ido agravando. Y todas estas cuestiones, obviamente los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han advertido de que la guerra comercial entre Estados Unidos y varios países del mundo y varios bloques del mundo definitivamente puede afectar el crecimiento mundial. Bueno, Javier, muchas gracias. Pedro, muchas gracias a usted. Y ahora Adriana Leal nos va a explicar la reunión que se va a llevar esta semana entre jueves y viernes de Cotelco, que es la Asociación Hotelera y Turística de Colombia. Adriana, cuéntenos, ¿cuál va a ser el tema principal de la reunión que se va a llevar a cabo en Pereira? Este Congreso Nacional de Hotelería se hace anualmente para reunir como en la Asamblea General a los afiliados de la agremiación. Entonces, generalmente se tocan los temas coyunturales de qué cosas son las que están afectando al sector y qué necesitan para mejorar. Entonces, en conclusión, sobre el futuro cercano que tiene la hotelería en Colombia. Para esto van a contar con la presencia del presidente Iván Duque, quien ha estado muy cercano al tema de turismo y de hecho durante campaña también estuvo cercano a la agremiación, con la finalidad que ha manifestado en varias ocasiones de convertir al turismo en el nuevo petróleo de Colombia. También va a asistir, por supuesto, el viceministro de Turismo, Juan Pablo Franqui, quien va a cerrar la agenda, y pues numerosos empresarios, obviamente, de las grandes cadenas hoteleras que están en el país, y de hecho pues las grandes marcas son las que componen en gran medida a esta agremiación. Ajá. ¿Qué dicen ellos respecto al futuro del turismo? Obviamente va a venir mucha gente, pero ¿qué dicen los hoteleros respecto a infraestructura, respecto a mejorar los servicios, todas esas cuestiones? Hay muchas discusiones. Por un lado está la discusión tecnológica, pero digamos que por este lado hay una buena perspectiva porque es de innovación, de implementar nuevos mecanismos para mejorar los servicios, pero es algo que está, digamos, en desarrollo. Y también hay otras discusiones mucho más complicadas que es a nivel de infraestructura, y es que los hoteles hacen parte de un ecosistema económico que es el turismo, y para que ellos funcionen en una región, en una población, pues tiene que haber otras cosas: carreteras, aeropuertos, senderos peatonales, o pues todo lo que implica que la gente vaya a visitar un lugar. Alrededor de esto también se han dado muchas discusiones, por ejemplo, porque desde la reforma tributaria del 2016 se les ofreció una accesión de renta a los hoteleros que construyeran hoteles en municipios con menos de 200.000 habitantes. Entonces ahí hay una gran oportunidad, pero todavía no se está aprovechando. Y el problema es que no hay infraestructura en estas poblaciones pequeñas. Por ejemplo, eso es un tema que se está hablando muy seguido. Bueno, Adriana, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes, amables lectores de Portafolio.co, por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana en otro episodio de Económicas. Les habló Pedro Miguel Vargas, editor de Portafolio.co. Económicas, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.